¿Alguna vez has sentido que tus propios sueños te han puesto una diana en la espalda? ¿Que por atreverte a soñar en grande, la gente en la que más confiabas te ha traicionado? ¿Te ha arrojado a un pozo y has seguido con su vida como si nada? Si es así, quédate conmigo, porque la historia que te contaron de niño sobre José y su túnica de colores es mentira. O, para ser más precisos, es solo el 1% de la verdad. A la mayoría nos contaron un cuento de hadas para dormir, pero a ti y a mí nos ocultaron lo más importante: el manual de operaciones, el código de activación. Bienvenidos. En este canal no venimos a leer la Biblia para sentirnos bien un domingo. Venimos a decodificarla para construir una vida de abundancia, éxito e impacto los otros 6 días de la semana. Aquí, las escrituras no son solo para inspirar tu alma, son para financiar tus sueños. Y la historia de José no es un drama familiar. Es el MBA en resiliencia, finanzas y liderazgo más brutal y efectivo jamás documentado. Es un manual práctico con 7 leyes divinas de la abundancia, diseñadas para llevarte de la cisterna de tu fracaso al palacio de tu destino. Hoy no vamos a contar un cuento, vamos a desglosar una estrategia divina. A lo largo de los próximos minutos vas a descubrir por qué ese pozo en el que te encuentras ahora mismo puede ser la mejor inversión de tu vida. Vas a aprender el secreto para administrar los recursos de otros de tal manera que el éxito y la promoción sean inevitables. Y lo más importante, vas a entender el código que te permite salir de la prisión del olvido, pararte frente a los reyes de tu industria o tu vida y no solo darles una respuesta, sino darles la solución que te pondrá por encima de todos. Así que si estás cansado de las platitudes religiosas y estás listo para recibir las estrategias que construyen legados, imperios y, sí, también cuentas bancarias, apaga todas las distracciones, porque el código secreto de José está a punto de ser revelado. Y créeme, una vez que entiendas estas leyes, tu forma de ver los problemas, el dinero y el favor de Dios no volverá a ser la misma. ¿Listos? Empezamos. En las onduladas colinas de Canaán, bajo un sol que tostaba por igual la tierra y las almas, no solo pastaban ovejas, pastaban también los resentimientos, las envidias y los miedos, fermentando en silencio en el corazón de los hijos de Jacob. El aire, a menudo lleno del balido del ganado y el aroma del tomillo silvestre, estaba también cargado con una tensión invisible, una fractura en el alma de una familia destinada a la grandeza, pero que en ese momento solo conocía la amargura de la comparación. Aquí, en este crisol de afectos y celos, comienza a escribirse la primera línea del código secreto de José. Un código que no se talla en piedra, ni se escribe en pergaminos, sino que se forja en el fuego de la prueba y se revela en la oscuridad de la desesperación. Nuestro protagonista, José, de 17 años, no era un simple pastor. Era un hombre que vivía en 2 mundos. En uno, caminaba sobre la tierra árida de Hebrón, en el otro, caminaba por los pasillos de la eternidad. Desde niño, la noche le hablaba en un idioma que sus hermanos no podían ni querían comprender. Sus sueños no eran las caóticas fantasías de la juventud, eran proyecciones nítidas, visiones con el peso de la profecía. Veía manojos de trigo, el suyo erguido y radiante, mientras los de sus hermanos se postraban ante él en un acto de sumisión agrícola. Veía al sol, a la luna y a 11 estrellas inclinándose ante su propia estrella, en una coreografía cósmica que lo señalaba como centro. Él compartía estas visiones no con la arrogancia del que se sabe superior, sino con la desconcertada inocencia del que busca entender un mensaje que lo sobrepasa. No comprendía que, para oídos que no están sintonizados con la frecuencia de lo divino, la visión siempre sonará a delirio o a provocación. Para sus hermanos, hombres prácticos, de manos callosas y corazones endurecidos por el sol y el trabajo, los sueños de José no eran una revelación celestial, sino la declaración de una OPA hostil sobre el legado familiar. Rubén, Simeón, Leví, Judá, todos ellos veían en su hermano menor no a un profeta, sino a un competidor desleal, favorecido por un padre que ya no ocultaba su predilección. Y el símbolo de esa predilección era una túnica, una prenda que era a la vez un regallo y una diana. Jacob, en su vejez, había volcado en José el amor reservado para Raquel, su esposa amada. Le tejió una túnica de mangas largas y colores vibrantes,
una prenda de nobleza que lo distinguía del trabajo rudo del campo, que lo marcaba como un gerente, no como un obrero. Cada hilo de color era para los hermanos una espina en su orgullo. La túnica no solo vestía a José, desnudaba la herida abierta de la familia, lo aislaba, lo convertía en un visionario solitario, un rey sin corte, un soñador rodeado de una guardia de enemigos. Esta es la primera y más dura ley de la visión. A menudo te costará el consuelo de la aceptación. El precio de ver lo que otros no ven es caminar, por un tiempo, completamente solo. Un día, Jacob le encomendó una misión. Ve y mira cómo están tus hermanos y el rebaño, y tráeme noticias. Con la obediencia de un hijo amado, y quizás con la ingenua esperanza de cerrar la brecha que los separaba de ellos, José se puso en camino hacia Siquem, y luego a Dotán. El sol del mediodía lo acompañaba mientras cruzaba los valles, su túnica de colores ondeando como un estandarte de paz en un territorio de guerra no declarada. Lo vieron desde lejos. Para ellos, esa mancha de color en el horizonte no era su hermano, era la encarnación de sus humillaciones, el recordatorio andante de sus sueños aplastados. Y en ese instante el resentimiento que había estado a fuego lento durante años hirvió hasta derramarse. «He aquí viene el soñador», se dijeron unos a otros, la voz goteando veneno. La junta directiva del odio se reunió de urgencia en pleno campo. La moción era simple y unánime: liquidar el activo que amenazaba su futuro. «Matémosle y echémosle en una cisterna», propusieron, «y veremos qué será de sus sueños». Querían asesinar no solo al hombre, sino a la visión que portaba. Cuando José llegó, sonriente y cansado, la junta ejecutó su veredicto. La violencia fue súbita y brutal. Le arrancaron la túnica, ese manto de sueños y favoritismo, rasgando el símbolo antes de atacar al hombre. Lo arrastraron sin piedad y lo arrojaron a una cisterna vacía. El eco de su cuerpo golpeando el fondo seco fue el martillazo que sentenció su primera vida. Allí abajo, en la oscuridad fría y asfixiante, José experimentó su primera gran quiebra. No era una quiebra financiera, sino existencial. En un instante lo había perdido todo: su estatus, su libertad, el amor de su padre, su futuro. Estaba despojado, no solo de su túnica, sino de toda certeza. El silencio del pozo era un grito ensordecedor que le preguntaba: ¿dónde está tu Dios ahora? ¿De qué te sirven tus sueños aquí? Esta cisterna era más que una prisión. Era la tumba de su identidad, el punto cero de su existencia. El visionario estaba solo, traicionado y abandonado, con la oscuridad como única compañera y el eco de las risas de sus hermanos como única respuesta. El mundo de arriba continuó sin él. Los hermanos se sentaron a comer, el pan con sabor a culpa, mientras teñían la túnica con la sangre de un cabrito para fabricar la mentira. Pero mientras José estaba en el fondo, en el lugar de la muerte, algo inesperado ocurrió en el horizonte. Una caravana de ismaelitas, con sus camellos cargados de especias y bálsamos, se dirigía a Egipto. Una nueva idea, nacida de la codicia de Judá, surgió en la superficie. ¿Por qué mancharnos de sangre? Vendámoslo. Desde la oscuridad del pozo, José no podía verlo, pero su destino estaba a punto de ser vendido por 20 piezas de plata. La quiebra total estaba a punto de convertirse en una transacción. ¿Era este el final definitivo? ¿Ser vendido como una mercancía sin valor? ¿O era este, sin que nadie lo supiera, el primer e incomprensible paso de un plan mucho más grande? La cisterna no era una tumba, era una sala de espera, y su próximo destino, Egipto, sería su primera e inesperada escuela de negocios, un lugar donde aprendería a gestionar el infierno antes de poder administrar un palacio. El mundo de José se reinició con el chirrido de una soga y la luz cegadora del desierto. Sacado de la cisterna, su valor fue tasado en 20 piezas de plata, el precio de un esclavo joven, el costo de la envidia de sus hermanos. La caravana ismaelita se convirtió en su nuevo universo, un limbo en movimiento que lo transportaba lejos de todo lo que conocía. Cada paso de los camellos lo alejaba de la promesa y lo hundía en una realidad anónima y brutal. El hebreo, el idioma de las bendiciones de su padre, se desvaneció, reemplazado por el murmullo de lenguas extrañas. Ya no era José, el soñador, era mercancía, un cuerpo sin nombre en ruta hacia el epicentro del poder mundial, Egipto. Egipto no era una ciudad, era un monumento a la ambición humana, pirámides que arañaban el cielo, templos dedicados a dioses con cabeza de animal, y un río, el Nilo,
que era la arteria vital de una civilización tan vasta que hacía que las tiendas de su padre parecieran un juego de niños. Fue arrojado al mercado de esclavos de Avaris, un lugar donde la humanidad era despojada de su esencia y exhibida como ganado. Lo inspeccionaron, palparon sus músculos, revisaron sus dientes. En esta subasta de almas, en su punto más bajo de humillación, el destino movió su primera pieza. Un hombre llamado Potifar, capitán de la guardia personal del faraón, un oficial de alto rango con ojos entrenados para ver más allá de lo aparente, posó su mirada en él. Quizás vio fuerza, o quizás una extraña dignidad en medio de la degradación. Lo compró. José tenía un nuevo amo. Aquí es donde se activa la segunda ley del código secreto, una ley que opera en contra de toda lógica humana. Para llegar a gobernar, primero debes aprender a servir con excelencia. En la casa de Potifar, José no tenía derechos, solo deberes. Podría haber sucumbido a la amargura, al sabotaje silencioso, a la depresión de un príncipe convertido en siervo. Pero José entendió algo fundamental. Su entorno había cambiado, pero su Dios no. Y su carácter era el único bien que sus hermanos no pudieron arrebatarle ni vender. Decidió no solo trabajar, sino prosperar para su amo. Comenzó con las tareas más humildes, pero las ejecutaba con una inteligencia y una diligencia que eran, en sí mismas, una forma de oración. Si barría, lo hacía con una precisión impecable. Si administraba el forraje, lo hacía sin desperdiciar un solo tallo. Pronto, una extraña bendición comenzó a fluir en la casa del egipcio. Las cosechas eran más abundantes, el ganado se multiplicaba. Los negocios de Potifar florecían. No era magia, era el efecto tangible de una gestión ungida. José no solo era eficiente, era una fuente de prosperidad. La Biblia lo resume con una frase poderosa. Y vio su amo que el Señor estaba con él, y que todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Potifar, un hombre pragmático y de resultados, reconoció el activo que tenía. El valor de José superaba con creces las 20 piezas de plata. Lo promovió. De esclavo de campo a siervo de interior. De siervo de interior a supervisor de otros siervos. Y finalmente, al puesto más alto posible, mayordomo de toda su casa. Le entregó las llaves de su patrimonio. José, el esclavo hebreo, se convirtió en el CEO de los activos de uno de los hombres más influyentes de Egipto. Aprendió sobre logística, contabilidad, gestión de personal y la compleja etiqueta de la alta sociedad egipcia. Sin saberlo, estaba cursando una maestría en administración de imperios, patrocinada por su propio cautiverio. Había convertido su servidumbre en un aula, demostrando que la verdadera promoción no viene de los hombres, sino de la excelencia que Dios puede ver en secreto. Pero toda gran promoción viene acompañada de una prueba a la altura. Y la prueba de José no llegó en forma de un desafío financiero o una crisis logística, sino en la figura seductora y peligrosa de la esposa de Potifar. Ella vio en el joven y apuesto mayordomo no un siervo, sino un objeto de deseo. Día tras día, lo asediaba con insinuaciones, con promesas susurradas en los pasillos del poder. Esta era la prueba definitiva del código, la prueba de la integridad. Se le ofrecía un atajo, un placer ilícito que podría darle poder e influencia a corto plazo, pero que le exigiría hipotecar su alma. José se enfrentó a una encrucijada. Estaba solo, a miles de kilómetros de su código moral, en una tierra donde los dioses eran indulgentes con los caprichos de los poderosos. Ceder habría sido fácil, humano, quizás hasta comprensible, pero José operaba bajo una jurisdicción superior. Su respuesta a la mujer no fue solo un rechazo, fue una declaración de principios, el manifiesto de su integridad. ¿Cómo podría yo hacer este grande mal y pecar contra Dios? Su lealtad no era solo hacia Potifar, el hombre en quien había depositado toda su confianza, sino al Dios que le confió un destino. Entendía que la integridad es el capital que no se puede negociar. Una vez que se pierde, ninguna cantidad de éxito o riqueza puede comprarla de vuelta. La mujer, despechada, convirtió su deseo en furia. En un último intento, lo agarró de su ropa. José, aplicando la última ley de la gestión de crisis, es mejor perder un activo que la misión entera, huyó, dejando su manto en las manos de ella. Y ella, con la prueba de la inocencia de José en su poder, la blandió como el arma de su culpabilidad. Cuando Potifar regresó, ella le presentó el manto y una historia de traición. La furia de Potifar fue inmediata. El hombre en quien había depositado toda su confianza lo había traicionado de la manera más íntima, o eso parecía. Quizás una duda persistió en su mente. ¿Por qué un hombre tan íntegro haría esto? Pues en lugar de ejecutarlo, que era su derecho,
lo arrojó a la cárcel del rey. El ascenso meteórico de José terminó en una caída aún más profunda que la cisterna. Hizo lo correcto, mantuvo su integridad intachable, y su recompensa fue ser encerrado en la oscuridad, esta vez con la marca de un criminal. Su promoción se había convertido en una condena. El código parecía haber fallado estrepitosamente. ¿De qué sirve la integridad si te conduce a la mazmorra? El mundo de José se encogió de nuevo, esta vez a los confines de una celda, dejándolo con la pregunta más dolorosa de todas. ¿Ha valido la pena? El descenso desde la casa de Potifar a la cárcel real fue en muchos sentidos más cruel que la caída a la cisterna. La cisterna fue un acto de violencia salvaje, un arrebato. La prisión era un sistema, una maquinaria burocrática diseñada para triturar la identidad y borrar a los hombres de la memoria del mundo. Era la mazmorra donde el faraón enviaba a aquellos de quienes deseaba olvidarse. El aire era denso, olía a piedra húmeda y a esperanzas podridas. Aquí José no era el hermano traicionado ni el mayordomo falsamente acusado. Era simplemente un número, una sombra más en un mar de sombras, despojado de su reputación y vistiendo el uniforme de la desgracia. En este entorno, diseñado para el quebrantamiento, se activa la tercera y quizás más dura ley del código secreto de José. El verdadero valor no se demuestra administrando la abundancia, sino generando propósito en la más absoluta escasez. El liderazgo más potente no nace en la cima, sino en el abismo. Cualquiera puede dirigir con recursos ilimitados y el viento a favor, pero ¿quién puede construir, inspirar y crear orden en medio de la nada, cuando la única materia prima es el dolor ajeno y el propio? Este fue el curso de posgrado de José, su MBA en resiliencia, impartido en el campus de la desesperación. Una vez más, José se negó a que el entorno definiera su carácter. En lugar de dejarse consumir por la autocompasión o el rencor, comenzó a hacer lo que mejor sabía: servir. Observaba a los otros prisioneros no como a rivales o a una masa anónima, sino como a individuos. Escuchaba sus historias, sentía su angustia. Con su don innato para la organización, empezó a traer un semblante de orden a la caótica vida de la prisión. Su conducta no pasó desapercibida. El alcaide de la cárcel, el jefe de aquella fortaleza de olvido, vio en José la misma luz que Potifar había visto. Vio a un hombre cuya presencia traía consigo una calma y una eficiencia inexplicables. La Biblia lo dice de una manera asombrosa. El alcaide no se preocupaba de cosa alguna que estuviese en su mano, porque el Señor estaba con José. El prisionero se convirtió en el verdadero director de la prisión. Le entregaron la responsabilidad de todos los reclusos. José, el condenado, ahora gestionaba la logística del confinamiento, asignaba tareas, mediaba en disputas. Estaba aprendiendo a liderar a hombres que lo habían perdido todo, una lección de psicología y empatía que ninguna escuela de negocios podría enseñar. Estaba perfeccionando su habilidad para administrar no solo bienes materiales, sino el frágil capital de la moral humana. Un día, el ecosistema de la prisión se alteró. 2 prisioneros de alto perfil fueron arrojados a la misma celda, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del faraón. Habían ofendido al rey y ahora compartían el destino de los olvidados. Por orden del alcaide, José fue asignado para servirlos personalmente. El destino estaba tejiendo sus hilos, trayendo un fragmento del palacio a la mazmorra. Una mañana, José los encontró abatidos con la mirada perdida. Vio más allá de su condición de prisioneros y reconoció su humanidad. ¿Por qué parecen hoy dispuestos sus semblantes?, les preguntó. No era una pregunta de un carcelero, sino de un pastor. Rotos, le confesaron que ambos habían tenido sueños perturbadores esa noche y no había nadie que pudiera interpretarlos. En ese momento José reveló dónde residía su verdadera confianza. No dijo, yo puedo interpretarlos, sino que preguntó, ¿no son de Dios las interpretaciones? Se posicionó no como el héroe, sino como el canal. Con una claridad asombrosa desentrañó sus destinos. Al copero le anunció su restauración. En 3 días volvería a servir el vino en la copa del faraón. Al panadero le anunció su ejecución. En 3 días sería colgado. Y en su predicción para el copero, José, en un raro y conmovedor acto de vulnerabilidad, hizo una petición. Acuérdate pues de mí, cuando tengas ese bien, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Por primera vez, intentó usar una conexión humana para influir en su destino. Confió en la gratitud, una de las monedas más volátiles del mundo. 3 días después, todo sucedió tal como José había predicho. El panadero fue ejecutado, y el copero fue restituido a su puesto en la gloria del palacio. Desde su celda, José esperó.
La puerta de su libertad parecía finalmente haberse entornado. Esperó un día, una semana, un mes. El sonido de los pasos del guardia que vendría a liberarlo nunca llegó. El copero, embriagado de nuevo con el vino del poder y el alivio de su propia salvación, borró la memoria del hombre que le había dado esperanza en la oscuridad. El texto bíblico es un golpe seco y doloroso, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Este fue el golpe más silencioso y quizás el más profundo. No fue la violencia de sus hermanos, ni la ira de Potifar. Fue el frío veneno de la indiferencia, el olvido. Su última esperanza humana se había desvanecido, dejándolo en un silencio aún más profundo que antes. Su MBA en resiliencia había llegado a su módulo final y más difícil, la soberanía del tiempo divino. Aprendió que la ayuda humana es frágil y que los favores se olvidan. Su liberación no dependería de la gratitud de un hombre, sino de la angustia de un rey. Y para eso, tendría que esperar en el silencio y el olvido 2 largos años más, la prueba final de una fe que debe aprender a prosperar no solo en la oscuridad, sino también en la espera. 2 años, 730 días, 1.000.000 de minutos de silencio y olvido. En la cárcel real, el tiempo no transcurre, se erosiona. La esperanza, que alguna vez fue un grito desesperado en el corazón de José, se había transformado en un susurro, en una aceptación endurecida por la decepción. Ya no esperaba el favor del copero. Su confianza se había destilado, purificada de toda dependencia humana. Había aprendido la lección más profunda de su MBA en resiliencia: a esperar sin expectativas, a servir sin agenda, a estar listo sin saber para qué. En la quietud de su celda, José completó su formación. Estaba forjado, pulido y afilado. Y entonces, cuando toda esperanza humana se había extinguido, el cielo movió su pieza. La crisis no comenzó en la prisión, sino en la alcoba más suntuosa de Egipto. Faraón, el dios viviente, el hombre cuyo capricho era ley, despertó de un sueño con el sudor frío del terror. No fue un sueño, fueron 2, y su poder simbólico sacudió el alma del rey. Vio 7 vacas hermosas y robustas pastando a la orilla del Nilo, la imagen mismo de la prosperidad. Pero de las mismas aguas, emergieron otras 7 vacas de aspecto horrible y famélico, que devoraron a las primeras sin engordar un ápice. Despertó, solo para volver a dormirse y soñar con 7 espigas de grano, llenas y lozanas, que eran tragadas por 7 espigas menudas y marchitas. Faraón se despertó con el corazón martilleándole en el pecho. Comprendió que no era una simple indigestión, era un mensaje, un presagio oscuro que su espíritu no podía descifrar. Por la mañana, la alarma recorrió el palacio. Llamó a todos los magos, adivinos y sabios de Egipto, la élite intelectual del imperio, los hombres que leían las estrellas y descifraban los jeroglíficos arcanos. Se reunieron ante su señor, pero sus rituales fueron inútiles, sus explicaciones vacías. El conocimiento del mundo, con toda su pompa y sabiduría, se declaró en bancarrota ante el enigma divino. La ansiedad del rey se convirtió en desesperación, y la desesperación de un rey es una amenaza para toda una nación. Fue en ese preciso instante de fracaso colectivo que la conciencia del jefe de los coperos despertó de su letargo de 2 años. El miedo del rey encendió la chispa de su memoria. Se postró y dijo: «Hoy me acuerdo de mis faltas». Con voz temblorosa, relató la historia de su tiempo en prisión, cómo él y el panadero habían sido atormentados por sueños y cómo un joven esclavo hebreo, un siervo de siervos, se los había interpretado con una precisión aterradora. Habló de un joven que no reclamaba el poder para sí mismo, sino que actuaba como un canal para su Dios. En el vacío de la sabiduría egipcia, el testimonio del copero resonó como la única solución posible. La orden del faraón fue un rayo: «Traedlo». El decreto real irrumpió en la quietud de la prisión. Los guardias corrieron, las puertas de hierro rechinaron. Sacaron a José, apresuradamente, de la cárcel. No hubo tiempo para la reflexión, ni para preparar un discurso. Fue un torbellino. Lo afeitaron, le quitaron los harapos de prisionero y le dieron ropas limpias. En cuestión de minutos, su identidad externa fue transformada. Un bautismo secular para prepararlo para la presencia real. Estaba siendo despojado de 13 años de servidumbre y olvido para enfrentarse al momento para el cual había nacido. Toda su vida, los sueños de su juventud, la traición de sus hermanos, la gestión en casa de Potifar, la prueba de integridad, los años de liderazgo silencioso en la prisión, había sido la preparación. Y entonces, ahí estaba José, el ex pastor, el ex esclavo, el ex convicto, de pie en el centro del poder mundial, ante el trono de Faraón.
El aire en la sala del trono era denso, de incienso, oro y miedo. El hombre más poderoso de la tierra, rodeado por su corte impotente, fijó su mirada en el hebreo. La pregunta del rey fue directa, una mezcla de escepticismo y desesperada esperanza. «He oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos». Todo el entrenamiento de José, todo el código secreto que se había grabado en su alma, se manifestó en su respuesta. No hubo arrogancia, no hubo autopromoción, no hubo un «sí, yo puedo». En su lugar, con una calma que desarmó a toda la corte, pronunció las palabras que lo cambiarían todo. La declaración que demostraba que estaba verdaderamente listo para el poder. «No está en mí». Hizo una pausa, permitiendo que el peso de esas palabras se asentara en la sala. Y luego, desvió toda la gloria, toda la presión, hacia su verdadera fuente de poder. Dios era el que dará respuesta propicia a Faraón. En esa sola frase, José pasó su examen final. Demostró que no buscaba el poder para sí mismo, sino que era un siervo del propósito divino. El escenario estaba listo. El rey había planteado el problema. El consultor divino había sido presentado. El destino de Egipto y el de la familia de José pendía de la revelación que estaba a punto de desatarse. El silencio en la sala era absoluto. La preparación, por fin, se había encontrado con su oportunidad. De pie ante el trono, con la mirada de todo el imperio sobre él, José se convirtió en el canal de la revelación divina. Su voz, forjada en el silencio de la prisión, resonó con una autoridad que no proveía de sí mismo. Primero, decodificó el enigma que había aterrorizado al rey. El sueño de Faraón es uno solo, declaró, uniendo las visiones de las vacas y las espigas en una sola y poderosa profecía. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Explicó que las 7 vacas hermosas y las 7 espigas lozanas eran 7 años de una abundancia tan vasta que la nación se ahogaría en su propia riqueza, pero advirtió que las 7 vacas famélicas y las 7 espigas marchitas eran 7 años de una hambruna tan severa que borraría por completo la memoria de la prosperidad. La certeza en su voz era absoluta. Esto no era una posibilidad, era una sentencia divina. Y aquí, en este preciso punto, José demostró por qué no era un simple adivino, sino un estratega tocado por Dios. No se detuvo en el diagnóstico. Un profeta común habría anunciado la catástrofe y dejado que el rey se ahogara en su pánico. Pero José, graduado con honores de la Universidad de la Adversidad, entendía la siguiente ley de su código secreto. La verdadera visión no solo revela el futuro, sino que provee el mapa para navegarlo. Inmediatamente, sin que nadie se lo pidiera, pasó de ser profeta a ser el más brillante consultor estratégico que Egipto jamás conocería. Provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto, aconsejó. Estaba creando, en tiempo real, el pliego de condiciones para un nuevo cargo, un director de operaciones de la supervivencia nacional. Su plan era audaz, detallado y de una escala monumental. Primero, la estructura de liderazgo, nombrar gobernadores, una red de gestión para supervisar el proyecto. Segundo, la política fiscal. Quinte la tierra de Egipto, es decir, establecer un impuesto del 20% sobre toda la producción durante los 7 años de abundancia. Era una medida drástica, que sin duda encontraría resistencia, pero era necesaria. Tercero, la logística y la infraestructura. Reunir toda esa provisión, construir un sistema nacional de almacenes en cada ciudad y poner todo el grano bajo la mano de Faraón para centralizar el control del recurso más vital del futuro. El objetivo era claro y poderoso. Y esté aquella provisión en depósito para que el país no perezca de hambre. No era un plan para enriquecer al Faraón. Era un plan para salvar a toda la civilización. Un silencio atónito se apoderó de la sala del trono. Los sabios y magos, que minutos antes murmuraban conjuros inútiles, ahora miraban al hebreo con una mezcla de envidia y reverencia. Habían sido testigos no de un truco de magia, sino de una clase magistral de gobierno, economía y logística divina. El propio Faraón fue el primero en romper el silencio, volviéndose a sus siervos con una pregunta retórica que lo cambiaría todo. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? El rey pagano reconoció la unción antes que nadie. Vio que la sabiduría que acababa de escuchar no era de este mundo. Y entonces, Faraón aplicó la conclusión lógica. Si el plan era divino, el hombre que lo concibió era el único calificado para ejecutarlo. Se volvió hacia José y pronunció las palabras que hicieron temblar los cimientos del poder en Egipto. Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. La promoción fue instantánea y absoluta.
En un solo día, José saltó del fondo de la cadena alimentaria humana a su cúspide. Faraón se quitó su anillo de sello, el símbolo de su autoridad ejecutiva, el equivalente a la firma del rey, y lo deslizó en el dedo de José. Con ese gesto, el poder de movilizar ejércitos, firmar decretos y gobernar la economía de la nación más poderosa de la tierra, pasó a las manos de un ex esclavo de 30 años. La transformación continuó. Le quitaron las ropas prestadas y lo vistieron con lino fino, la tela de la realeza y el sacerdocio. Le colgaron una cadena de oro en el cuello, el máximo galardón de honor. Lo hicieron subir al segundo carro real, y mientras desfilaba por las calles, los heraldos corrían delante de él gritando el decreto real. Abrek, que significa doblad la rodilla. La nación entera debía prostrarse ante él. Le dieron un nuevo nombre egipcio, Safenat Panea, que significa el que revela secretos o el salvador del mundo. Y le dieron por esposa a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, integrándolo por completo en la aristocracia más alta. Desde el fondo de una cisterna, vendido por 20 piezas de plata, acusado injustamente y olvidado en una cárcel, José ahora recorría las calles de la capital como el segundo hombre más poderoso del planeta. El código secreto había funcionado a una escala que ni sus propios sueños de juventud podrían haber concebido. Pero este no era el final de la historia, era el final del prólogo. La estrategia estaba diseñada, el poder estaba conferido. Ahora comenzaba la tarea más difícil: gobernar la abundancia y prepararse para una oscuridad que solo él sabía que se avecinaba. El milagro estaba diseñado, ahora había que construirlo. Con el anillo del faraón en su dedo y el destino de Egipto sobre sus hombros, José no perdió un solo día. La autoridad sin acción es un adorno inútil, y él entendía la siguiente ley fundamental del código: la visión, para materializarse, debe descender del palacio y ensuciarse las manos en el campo. Inmediatamente, Safenat Panea, el salvador del mundo, se puso en marcha. Recorrió toda la tierra de Egipto, desde el delta del Nilo hasta las cataratas de Asuán. No era un viaje de placer, sino una auditoría estratégica a escala nacional. Estudió los patrones de cultivo, identificó los centros de producción más eficientes y designó a sus gobernadores, hombres prudentes y capaces que responderían directamente ante él. Cuando llegó la primera de las 7 cosechas de la abundancia, la tierra pareció estallar en un acto de fertilidad sobrenatural. Los tallos de trigo se doblaban por el peso de sus espigas, y los graneros privados de los agricultores se desbordaban. La profecía de José se estaba cumpliendo ante los ojos de todos, solidificando su autoridad y silenciando a cualquier escéptico. Fue entonces cuando implementó la parte más difícil de su plan, el quinto, el impuesto del 20%. En tiempos de una riqueza sin precedentes, pedirle a la gente que entregue una quinta parte de su ganancia es una prueba de liderazgo. Es aquí donde se manifiesta la disciplina, otra ley crucial del código. La verdadera prosperidad no se mide por lo que consumes en el presente, sino por lo que aseguras para el futuro. Bajo la dirección de José, se levantó por todo el país un ejército de administradores y escribas que recaudaban la porción del faraón. Y simultáneamente, un ejército aún mayor de constructores erigía masivos almacenes estatales en cada ciudad, estructuras colosales diseñadas para preservar el grano del moho, los insectos y los ladrones. Egipto se convirtió en un gigantesco centro de construcción y logística, todo orquestado por la mente de un solo hombre. Año tras año, la abundancia continuaba, y los almacenes se llenaban hasta reventar. La escala de la operación desafiaba la imaginación. La Biblia lo describe con una imagen poética y poderosa. Y almacenó José trigo como arena del mar, muchísimo en extremo, hasta que no se le pudo contar, porque no tenía número. Dejó de ser una simple contabilidad para convertirse en un milagro tangible. El grano dejó de ser solo alimento, se convirtió en el activo estratégico más importante del mundo antiguo. Era poder económico, influencia geopolítica y la clave para la supervivencia, todo apilado en montañas doradas dentro de las ciudades egipcias. En medio de esta labor titánica, la vida personal de José también florecía, como si Dios estuviera restaurando en privado lo que le estaba dando en público. Su esposa egipcia, Asenat, le dio 2 hijos. Al primero lo llamó Manasés, que significa el que hace olvidar, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. No era un olvido de rencor, sino una sanación, el cierre de una herida profunda. Al segundo lo llamó Efraín, que significa fructífero, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción.
Sus hijos eran el testimonio vivo de su viaje, del dolor al propósito, de la aflicción al fruto. Y así pasaron los 7 años de abundancia, 7 años de trabajo incesante, de planificación meticulosa y de una fe inquebrantable en la visión original. Entonces, tan abruptamente como había comenzado, la bonanza terminó. El cielo se volvió de cobre. El Nilo no creció con su ímpetu habitual. La tierra, antes tan generosa, se volvió dura y estéril. La 8ª cosecha fracasó. Y luego la 9ª. La hambruna, como una sombra lenta pero imparable, comenzó a extender su manto sobre el mundo. El hambre no respetó fronteras. Golpeó las tierras de los hititas, las ciudades de Canaán y los desiertos de Arabia. La riqueza de las naciones se evaporó porque el oro y la plata no se pueden comer. El pánico comenzó a expandirse. Pero como decía la profecía, en toda la tierra de Egipto había pan. Al principio los egipcios consumieron sus propias reservas, pero pronto estas también se agotaron. El pueblo, con la garganta seca por el polvo y el estómago vacío, clamó a Faraón, y el rey, con una confianza absoluta en el sistema que José había creado, les dio una única y trascendental instrucción que resonó por todo el reino. Id a José y haced lo que él os dijere. De repente todas las miradas del mundo conocido se volvieron hacia un solo hombre. José abrió las puertas de los almacenes y un río de grano comenzó a fluir, controlado, racionado y vendido. El plan había funcionado a la perfección, pero el verdadero chafío apenas comenzaba. La noticia de que había pan en Egipto se extendió como un reguero de pólvora por las tierras hambrientas. Desde todos los rincones, caravanas de personas desesperadas comenzaron un éxodo hacia el único faro de esperanza en un mundo que se moría. Y entre esas caravanas, viajando de Canaán, venían 10 hombres atormentados por el hambre y perseguidos por el recuerdo de un crimen cometido 20 años atrás en un lugar llamado Dotán. El pasado estaba a punto de llamar a la puerta del presente. El hambre es un gran humillador, doblega el orgullo, borra la arrogancia y obliga a los hombres a recorrer caminos que juraron nunca tomar. Así llegaron 10 de los hijos de Jacob a Egipto, no como los altivos pastores que una vez se sintieron dueños del mundo, sino como suplicantes, con el polvo del camino en sus ropas y la desesperación tallada en sus rostros. Su viaje los condujo al centro administrativo donde se distribuía el grano, y allí se encontraron ante el gran gobernador, el señor de la vida y la muerte en Egipto, Safenat Panea. Sin dudarlo, hicieron lo que cualquier suplicante haría. Se postraron ante él, con el rostro en tierra, en un acto de total sumisión. En ese instante el tiempo se fracturó para José. Mientras sus hermanos veían solo a un poderoso dignatario egipcio impenetrable y distante, José vio los rostros que habían poblado sus pesadillas y sus anhelos durante 22 años. Vio a Rubén, a Simeón, a Judá, los vio a todos. El manojo de trigo, erguido y solitario, las 11 estrellas inclinándose. El sueño de su juventud se estaba cumpliendo con una literalidad dolorosa y perfecta. Una oleada de emociones, ira, dolor, triunfo, anhelo, amenazó con desbordarlo. Pero los años en la prisión y en el palacio le habían enseñado el dominio propio, la más alta de las disciplinas. Ocultó su alma tras la máscara de un gobernante severo y se dispuso a actuar, no por venganza, sino por una necesidad más profunda, la de conocer la verdad. «¡Espías sois!», tronó su voz a través del intérprete, y la acusación cayó sobre los hermanos como una losa de granito. El terror se apoderó de ellos. Ser acusado de espionaje por el segundo hombre más poderoso de Egipto era una sentencia de muerte. Aterrorizados se apresuraron a defenderse, y en su torpe defensa le entregaron a José la información que su corazón anhelaba. «Tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y he aquí el menor está hoy con nuestro padre, y el otro no parece». El otro no parece. Las palabras resonaron en los oídos de José. Para ellos él estaba muerto, borrado de la existencia, y Benjamín, su hermano de sangre, el único otro hijo de su amada madre Raquel, estaba vivo y a salvo con su padre. En ese momento el objetivo de José se cristalizó. La prueba no sería sobre él, sería sobre Benjamín. Aquí se activaría la penúltima ley del código. El carácter no se revela en cómo tratas a los poderosos, sino en cómo proteges a los vulnerables.
¿Seguían siendo los mismos hombres capaces de sacrificar a un hermano por celos? ¿O el tiempo y la culpa habían obrado algún cambio en sus corazones de piedra? Con una frialdad calculada, José les planteó su ultimátum. Dijo: «En esto seréis probados. No saldréis de aquí sino cuando vuestro hermano menor viniere acá». Dejarían a uno de ellos como rehén. Escogió a Simeón, uno de los más crueles en la venta original, y el resto volvería a Canaán para traer a Benjamín. Era una prueba diabólicamente perfecta. Los obligaba a enfrentar a su anciano padre y a poner en riesgo al hijo que ahora era la luz de sus ojos. La presión fue demasiada. Creyéndose a salvo en su propio idioma, sin saber que el gobernador egipcio entendía cada sílaba, sus conciencias finalmente estallaron. «Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano», dijo uno, «pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia». Rubén, el primogénito, les recordó con amargura: «¿No os dije yo, no pequéis contra el joven? ¿Y no quisisteis oír? Ved que ahora se nos demanda su sangre». Al escuchar estas palabras, el dique de contención de José se rompió. Tuvo que apartarse de ellos, darles la espalda a sus hermanos y a su intérprete, y llorar. Eran las primeras lágrimas que derramaba por ellos, no de dolor, sino de una compleja mezcla de vindicación y esperanza. Por primera vez oía el eco del arrepentimiento. Se recompuso, volvió a su papel y ordenó que ataran a Simeón ante sus ojos. El viaje de vuelta a casa fue una tortura psicológica. José había ordenado no solo que llenaran sus sacos de grano, sino que devolvieran secretamente el dinero de la compra en la boca de cada costal. Cuando el primero de ellos lo descubrió en una posada, el pánico se apoderó del grupo. No lo vieron como un acto de gracia, sino como una trampa divina. «¿Qué es esto que nos ha hecho Dios?», se lamentaron. La culpa les hacía interpretar cualquier anomalía como un juicio. Llegaron a Canaán y vaciaron sus sacos ante su padre Jacob. Al encontrar todas las bolsas de dinero, el terror se apoderó de toda la familia. Le contaron al anciano la historia del hombre terrible, el señor de Egipto, y su cruel demanda. La noticia cayó sobre Jacob como un golpe mortal. Su respuesta fue un lamento que rasgaba el alma. «Me habéis privado de mis hijos. José ya no existe, Simeón tampoco, y ahora queréis llevaros a Benjamín. Sobre mí han venido todos estos males». Se aferró a su hijo menor con la fuerza de la desesperación. «No descenderá mi hijo con vosotros. Si algo le acontece, haréis descender mis cañas con dolor al Seol». La familia estaba atrapada. La comida se acabaría. La hambruna no cedería. Simeón se pudriría en una cárcel egipcia. Y la única llave para la supervivencia era arriesgar lo último que le quedaba al patriarca. El peso de un crimen cometido 20 años atrás había vuelto para exigir su pago final, forzando a los hermanos a una decisión imposible que revelaría de una vez por todas si en sus corazones había algo más que el desierto que ahora los rodeaba. El hambre no negocia. La comida que los hermanos trajeron de Egipto se consumió grano a grano, y el espectro de la inanición volvió a cernirse sobre la casa de Jacob. El anciano patriarca, atrapado entre el miedo a perder a su último hijo amado y la certeza de perderlos a todos por el hambre, finalmente cedió. Su resistencia se quebró bajo el peso de la necesidad. Fue entonces cuando Judá, el mismo que propuso vender a José por 20 piezas de plata, dio un paso al frente, no como un conspirador, sino como un redentor. Su voz, ya no teñida de envidia, sino forjada en el fuego del remordimiento, pronunció un juramento que lo cambió todo. «Yo respondo por él. A mí me pedirás cuenta. Si no te lo devuelvo y lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre». Jacob, viendo en sus ojos una determinación que nunca antes había visto, finalmente los dejó ir. El segundo viaje a Egipto fue un funeral en movimiento. Llevaban consigo el doble del dinero, regalos para el temible gobernador y, lo más preciado, a Benjamín. Cuando José los vio llegar y vio a su hermano pequeño, el hijo de su misma madre, su corazón dio un vuelco. Ordenó a su mayordomo que los llevara a su propia casa y preparara un banquete. Para los hermanos, esta inesperada hospitalidad no fue un alivio, sino una fuente de terror.
Estaban seguros de que era una trampa para esclavizarlos por el dinero devuelto. En la casa de José, el drama alcanzó su punto álgido. Cuando José entró y vio a Benjamín, apenas pudo contenerse. ¿Es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis?, preguntó, su voz cargada de una emoción que ellos no podían descifrar. Dios tenga misericordia de ti, hijo mío, dijo, y abrumado, se retiró a sus aposentos para llorar. Regresó, se lavó la cara y con una compostura sobrehumana sirvió el banquete. Los hermanos se asombraron al ser sentados en orden exacto de edad, un detalle imposible para un extraño. La tensión era insoportable. Llegó la prueba final, la última y la más cruel de las leyes del código. Para que la redención sea completa, la culpa debe ser confrontada en su máxima expresión. José ordenó a su mayordomo que llenara sus sacos, y en el de Benjamín escondiera su copa de plata personal, un objeto de adivinación y de inmenso valor. A la mañana siguiente, apenas habían salido de la ciudad cuando el mayordomo los alcanzó, acusándolos de robar la copa. Ellos, indignados y seguros de su inocencia, declararon que aquel con quien se encontrara la copa muriera, y el resto serían esclavos. El mayordomo, siguiendo las instrucciones de José, modificó la sentencia. Solo el culpable sería esclavo. El descubrimiento de la copa en el saco de Benjamín fue el golpe de gracia. La escena de la traición original estaba a punto de repetirse. Tenían la excusa perfecta para abandonar al otro hijo de Raquel, salvar sus propias vidas y volver a casa. Pero 20 años de culpa habían transformado a estos hombres. Rasgaron sus vestiduras y regresaron todos juntos a la ciudad, negándose a abandonar a su hermano. Se postraron de nuevo ante José, y fue entonces cuando Judá, cumpliendo su juramento, se adelantó para pronunciar uno de los discursos más poderosos de la historia. No se defendió, no suplicó clemencia. Relató la historia de su anciano padre, el amor que sentía por el muchacho y cómo su vida estaba ligada a la del joven. Y entonces llegó al clímax, la oferta que lo cambiaría todo. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Pues, ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Judá, el vendedor, se ofreció a sí mismo como esclavo para salvar al hermano que representaba a aquel que una vez vendió. La prueba había terminado. El cambio era real. Al oír esto, José no pudo contenerse más. «Haced salir a todos de mi presencia», gritó. Y cuando se quedó a solas con sus hermanos, el gobernador de Egipto se derrumbó. Lloró con tal fuerza que su sollozo se oyó en todo el palacio, y entre lágrimas pronunció las palabras que habían estado encerradas en su corazón durante más de 2 décadas. «Yo soy José. ¿Vive aún mi padre?». Los hermanos quedaron paralizados, mudos por el terror y el asombro. El hombre que tenían delante, el señor de Egipto, era el hermano que habían arrojado a una cisterna. Pero José, viendo su pánico, les habló de nuevo, y en sus siguientes palabras, reveló la ley final y más sublime de todo el código secreto, la tesis central de su vida. «Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. No me enviasteis acá vosotros, sino Dios». Y entonces la frase que lo resume todo, la que convierte el dolor en propósito y la traición en un plan divino. «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Ese era el código. Cada prueba, cada talent, cada año de olvido no había sido un castigo, sino una preparación. La cisterna, la esclavitud, la prisión. Todo había sido el incomprensible pero perfecto entrenamiento de Dios para colocar a su hombre en el lugar preciso, en el momento preciso, para salvar al mundo y a su propia familia. Lo que siguió fue la redención. José besó a sus hermanos y lloró sobre ellos. Faraón, al enterarse, se regocijó y ordenó que toda la familia de Jacob se mudara a Egipto para vivir en lo mejor de la tierra, Gosén. La abundancia que José había administrado para una nación, ahora la usaría para bendecir a su propia familia, cumpliendo el propósito final de la riqueza, la restauración y el legado. Así,
El joven soñador que una vez fue vendido como esclavo, se convirtió en el pastor de su propio pueblo, asegurando la supervivencia de las 12 tribus de Israel. El código secreto de José no era un manual de finanzas, sino un mapa del corazón de Dios. Un código que enseña que la integridad en la oscuridad, la excelencia en la servidumbre y el perdón en el poder son las claves no solo para gobernar un reino, sino para redimir un alma y dar a luz a una nación. Y así, el esclavo se convierte en primer ministro, el prisionero se convierte en el salvador de naciones. La historia de José termina, pero aquí es donde tu propia historia realmente comienza. Porque si te quedas solo con el relato, te pierdes el tesoro. El código secreto de José no es una crónica del pasado, es un mapa para tu futuro. Analicémoslo. Primero, ese pozo en el que estás ahora mismo, esa deuda, esa traición, ese trabajo sin salida, no es tu tumba. Es tu campo de entrenamiento. Es el lugar donde Dios te enseña a crear valor de la nada. Si puedes administrar bien tu celda, se te confiará un palacio. Segundo, tu integridad es tu capital más valioso. José pudo perder su túnica, su libertad y su reputación, pero nunca perdió su carácter. Y fue ese activo, su integridad, el que finalmente le compró la confianza de 2 reyes. En un mundo de atajos, ser incorruptible te convierte en la persona más valiosa de la sala. Tercero, y esto es clave para tus finanzas, la vida opera en ciclos de 7 años. Habrá vacas gordas y habrá vacas flacas. La gente común consume todo en los tiempos de abundancia y luego sufre en los tiempos de escasez. Pero la gente con el código de Dios, la gente de este canal, usa la abundancia para prepararse, para invertir, para construir un arca de seguridad. Así cuando llega la crisis, no solo sobreviven, lideran, gobiernan. Y finalmente, el dinero y el poder no persiguen a la gente con dones, persiguen a la gente que usa sus dones para resolver problemas gigantes. José no se hizo rico por interpretar un sueño, se hizo indispensable porque ofreció la solución a la peor pesadilla de un rey. Deja de preguntarte qué quieres recibir y empieza a preguntarte qué gran problema puedo resolver. Ahí es donde se esconde la verdadera abundancia. La abundancia divina no es un cheque mágico que cae del cielo. Es el resultado de aplicar principios eternos con una estrategia inteligente y una ejecución implacable. Es la unión perfecta de la fe y la acción. Si este mensaje, si este código ha encendido algo dentro de ti, demuéstralo con un me gusta en este video. Es la forma más rápida de decirme que vamos por el camino correcto. Y ahora, quiero escucharte a ti. Baja a los comentarios y dime cuál de las leyes del código de José resonó más fuerte contigo y vas a empezar a aplicar desde hoy. Leo todos los comentarios que puedo, porque estamos construyendo una comunidad de ganadores espirituales. Y lo más importante, si estás listo para dejar de leer la Biblia como un libro de historia y empezar a usarla como tu manual de estrategia para el éxito, la riqueza y el propósito, asegúrate de suscribirte y, súper importante, activar esa campanita de notificaciones. ¿Por qué? Porque en nuestro próximo video vamos a decodificar la vida de David, pero no como el pastorcillo que cantaba salmos, sino como el estratega de guerrilla que derrocó a un gigante con una sola piedra y construyó un imperio desde cero. Créeme, no te lo vas a querer perder. Gracias por invertir tu tiempo conmigo hoy. Recuerda siempre, no estás destinado a la escasez. Estás programado para la abundancia. Solo necesitas el código correcto. Nos vemos en la cima.